Hemos querido presentar este debate porque nos parece una temática social de total actualidad y en la que, de alguna manera no es fácil que las posturas, es un debate que genera bastante controversia, donde encontramos posturas enfrentadas y que no parece fácilmente llegar a puntos de encuentro. Entonces queríamos plantear un debate en el que se pudiesen escuchar ambas partes y llegar entre todos a la reflexión y de alguna manera que pudiésemos sacar nosotros de ahí nuestras propias conclusiones sin que nos limitásemos a escuchar a una de las partes. ¿Se escucha? Ahora sí. Se había cortado, ¿verdad? Sí. Pues este debate, como sabéis, aquellos que seáis un poco conocedores de la temática, como os decía, es bastante controvertido. Y a la vez es complicado también, es un debate complicado que no es fácil de entender y por eso yo quería pediros unas pequeñas antes de empezar el debate y de presentar a los ponentes, dar unas pequeñas, no instrucciones, pero sí como una explicación de cómo va a funcionar la mesa a lo largo del día de hoy. Lo que se ha planteado son 4 preguntas que se van a proponer a los ponentes y empezarán a contestar cada uno por orden. Cada una de las preguntas comenzará uno de los ponentes a responder y continuarán los siguientes. Dispondrán de 5 minutos y una vez que cada una de las personas haya hecho la ronda de preguntas, se dejará 1 o 2 minutos para si alguna de las personas quiere añadir algo o hacer alguna aclaración, puede hacerlo. Se pasará a la siguiente pregunta y en este caso empezará otra persona y se irá haciendo rotativamente. Así sucesivamente las 4 preguntas, de tal manera que cada una de las personas que están en esta mesa va a comenzar en alguna de las preguntas y va a terminar en alguna de las preguntas. ¿Qué más os quería comentar? Sí que voy a ser muy estricta con los tiempos, no voy a ir al segundo, pero sí para evitar que ninguna de las personas monopolice el debate o que una persona esté hablando media hora y otra solo tenga un minuto de tiempo porque el tiempo se nos viene encima, entonces controlar bastante el tiempo. Sí que os pediría también que no aplaudiésemos a lo largo del debate, que dejásemos los aplausos para el final, porque los aplausos pueden crispar el debate y no estamos en un show de televisión. Estamos en un debate científico y social y podemos aplaudir al final todo lo que queramos, sino no pensar que por aplaudir dejamos a otra postura por encima o por debajo, sino que, como os decía, se trata de un debate científico y social. Y si os parece, paso a presentar ya a los ponentes. A mi derecha tenemos a Nagore de Alquer. Voy a leer los breves currículos, no he escrito todo lo que me han puesto porque si no estaría aquí hablando, pero os explico unas líneas de cada uno. Nagore de Alquer es estudiante del último año de Psicología y mujer desistidora, destransicionadora social. Coautora de Mamá Soy Trans y feminista radical abolicionista. Es una de las creadoras de la agrupación Amanda, de madres de jóvenes con problemas de disforia de género de inicio rápido. A mi derecha tengo a José Manuel Errasti. Es licenciado en Filosofía y doctor en Psicología. Es coautor de Nadie nace en un cuerpo equivocado y Mamá Soy Trans. Sus áreas de especialización son los aspectos conceptuales de la psicología, la formación del yo en la ciudad moderna y el valor operante de las emociones. Forma parte del grupo asesor del Senado francés en la elaboración de la ley trans francesa. A mi izquierda tengo a Mané Fernández Noriega, licenciado en Psicología, diplomado en Enfermería, fundador de Transgresio, un grupo de personas trans de SEGA, y ha participado en la elaboración y negociación de varias leyes, tanto autonómicas como nacionales. En 2010 pasa a ser la primera persona trans en ser coordinador de un colectivo LGTBI, como es SEGA. En 2024 pasa a ser portavoz trans de la Federación. Desde ahí participa en la elaboración de varias leyes autonómicas, así como el borrador de la Ley Integral Trans del Principado, y actualmente es vicepresidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más. Y a su izquierda estaría Andrea Tuero Álvarez, pedagoga, psicóloga y sexóloga, especializada en estudios de las mujeres y de género y mediadora escolar y familiar. Trabaja en espacios educativos abordando temas relacionados con la sexualidad en el Servicio de Información Sexual SOISES de la Oficina de Juventud de Japón y es cofundadora de RISU, no sé si lo he dicho bien, RISU, Asociación para la Educación Sexual y Coeducación de Asturias. Y además en los últimos años ha participado en investigaciones vinculadas
a la diversidad sexual y a los discursos sociales en torno a la identidad y a la transexualidad. Bueno, no sé si me he dejado algo, pero con esta breve presentación, ellos si no podéis ver sus currículos también en internet. Si os parece, comienzo lanzando la primera pregunta, que se la empezará contestando Nagore, a continuación Mané, continuará José Manuel y detrás Andrea. Bueno, pues para iniciar un debate, como decíamos, tan complejo como es este, yo creo que la primera pregunta sería pues aclarar una serie de conceptos que no a todas las personas nos quedan claros, como pueden ser conceptos generales para entender el debate, como puede ser el sexo, el género, la identidad sexual, qué es ser hombre y mujer, y a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de personas trans. Nagore, puedes empezar cuando quieras. Pues en primer lugar quería dar las gracias por la organización de este debate que es tan necesario y bueno, por haber enfrentado los dos puntos de vista, porque me parece muy necesario también este debate. Bueno, voy a empezar haciendo una breve definición de cada una de las cuestiones, muy brevemente. En primer lugar, bueno, voy a intentar hilarlo todo para que pueda ser un poquito más claro. En primer lugar, voy a hablar de lo que es el sexo. Y para hablar de lo que es el sexo, creo que es necesario hablar pues, de lo que son los gametos. Vale, hay dos tipos de humanos, los que producen gametos grandes y los que producen gametos pequeños. No existe gameto intermedio, ni hay una progresión del tipo de gametos. Existen los gametos grandes, que son los óvulos, y existen los gametos pequeños, que son los espermatozoides. Entonces, los dos tipos de humanos, en condiciones normales y de salud, cada uno de ellos produce un gameto grande o un gameto pequeño. Bueno, no solo uno, pero bueno, creo que se ha entendido. Esto quiere decir que una persona que se extirpa, por ejemplo, los testículos, los ovarios o el útero, deja de ser hombre o mujer. No, porque, una vez más, estamos hablando de condiciones de salud, de condiciones normales, y evidentemente una persona, o sea, una mujer que tiene la menopausia no deja de ser mujer por el hecho de tener la menopausia, puesto que a lo largo de su vida ha producido este tipo de gametos o los produciría de forma normal. Vale, esto es en cuanto al sexo. El sexo no conlleva unos comportamientos determinados, por lo que pasaríamos a hablar del género. O sea, el sexo es puramente biológico y no conlleva nada más que una realidad biológica básica. El género son los comportamientos que se nos imponen a hombres y a mujeres por el hecho de, a cada uno de los sexos, por el hecho de ser de un sexo determinado. Es decir, cuando nace un bebé, por ejemplo, si nace un bebé que va a producir a lo largo de su vida gametos grandes, es decir, un bebé hembra, lo primero que se hace es ponerle los pendientes, pero también hay un estudio muy interesante que habla de que desde el nacimiento se le escoge de diferente manera. Entonces, a un bebé que es hembra se le coge de forma más suave, se le habla con un tono más suave, más tranquilo. A un bebé macho se le coge de forma más brusca, se le enseña este tipo de cuestiones. Entonces, el género hace referencia a eso, esos comportamientos que nos imponen por el hecho de ser hembras o machos. Estos comportamientos van mucho más allá de lo que en un principio podamos ver a simple vista, porque podemos ver que la mayoría de las mujeres llevan el pelo largo o este tipo de cuestiones, pero va mucho más allá. Por ejemplo, a las mujeres nos enseñan a ser sumisas, a ser más tranquilas, a que nos gusten los hombres, a que nos gusten los vestidos, y a los hombres se les enseña pues, otro tipo de cuestiones. Vale, ¿esto quiere decir que todas las mujeres se comportan de la misma manera? Evidentemente no. O sea, se nos enseña a comportarnos de una manera y es ahí en lo que se basa la opresión a las mujeres, en rasgos generales. Vale, entonces a partir de aquí pasamos a definir hombre y mujer. Vale, a partir de estas definiciones de sexo y género, que supongo que mis compañeros tendrán otras definiciones o podrán exponer sus otras definiciones, yo me planteo, podemos definir hombre y mujer en base a diferentes cuestiones, pero por ejemplo, somos un estado no religioso, no vamos a definir hombre y mujer en función del alma, en función de algo no material, de algo metafísico. Entonces vamos a dejar de lado las almas de hombre y las almas de mujer, porque no vamos a entrar en temas religiosos. Por otro lado, podemos definir hombre y mujer en función del comportamiento. Esto no sería caer en el sexismo del que supuestamente queremos escapar, ¿no? Porque si la mujer es quien se comporta de una manera, es que las mujeres deben comportarse de determinada manera. Entonces, ¿cómo nos queda definir hombre y mujer si no definimos ni como el comportamiento ni como las almas? No hay más cosas que la biología, desde mi punto de vista. Entonces yo defino hombre-mujer, hombre, macho, mujer, hembra. Y bueno, por último, que me estoy extendiendo un poco, perdón, la identidad sexual.
En cuanto a la identidad sexual, creo que es un poco complicado definirla porque podemos caer en una definición un poco vacía. Entonces podemos definir hombre o mujer como es hombre quien se siente hombre, quien se siente hombre el que es hombre, quién es hombre el que se siente hombre. Es un poco una definición circular, lo cual no vale como argumento ni como definición. Luego, por otro lado, podemos definir la identidad sexual diciendo que es cómo de a gusto te sientes con tu sexo. Vale, a partir de aquí habría que analizar de dónde viene esa disconformidad. Y si decimos que es cómo de a gusto te sientes con tu género, todas las feministas serían, o sea, no tendrían una identidad sexual acorde a su sexo, porque las feministas rechazan el género, rechazan la feminidad. Por lo tanto, es un poco complicado definir este concepto de identidad sexual. Lo que yo creo que se podría definir como cómo da gusto que sientes con tu sexo, habría que ir más allá y decir de dónde viene la disconformidad que sentimos con el sexo. Entonces, yo propongo que la sociedad nos enseñe a odiarnos. Y aquí termino. ¿Vale? Bueno, buenas tardes lo primero y gracias por la invitación a participar en estos debates, que no soy el primero, ni creo que viendo lo que pueda estar pasando vaya a ser el último, ni muchísimo menos. Pero bueno, aunque estoy de acuerdo en muchas de las cosas que puede haber dicho Nagore, lógicamente dejar claro lo que es el sexo, lo que es el género y lo que es la identidad, yo creo que ha quedado muy claro con respecto a que cuando hablamos de sexo estamos hablando de biología y solamente de biología, y como especie humana dentro de la clasificación del reino animal nos clasificamos entre hembras y machos por muchos factores biológicos, pero uno de los factores biológicos que predomina sería lo que tiene que ver con el cariotipo y lo que tiene que ver con nuestro genes. Sabemos que hay un XX y un XY. El XX sería la hembra y el XY sería el macho. Y en base a esto vamos a tener unos rasgos sexuales que van a conformar lo que la sociedad nos ha impuesto a lo largo de los siglos, lo que significa ser hembra o macho. Es decir, una de las cosas que estaba diciendo Nagore, ser hembra es mujer y ser macho es hombre. Eso es lo que se nos ha dicho a lo largo de la historia, lo que significa nuestra biología y lo que nos significa nuestra genitalidad. Y desde esa genitalidad y desde esa biología es como se nos educa. Pero muchas veces esa educación resulta que no coincide con lo que esa persona puede estar sintiendo realmente, cuál es su identidad. Y ahí es cuando estamos hablando, y voy a hablar claramente de una persona transexual, porque lo has dicho muy bien, también tenemos que definir lo que significa la palabra trans, que lo voy a dejar un poco más adelante, porque la palabra trans no significa ser transexual, es muchísimo más amplio que eso. Y desde esa perspectiva, se nos ha dicho y se nos ha mandado a nivel normativo cómo nos tenemos que comportar, qué identidad tenemos que tener, incluso qué orientación tenemos que tener en base a la genitalidad que se nos ha dado al nacer. Y en base a la genitalidad que tenemos al nacer es cuando se nos sexa y se nos da una identidad, y una identidad que nos tiene que acompañar a lo largo de la vida, si no pasamos a los márgenes de lo que esta sociedad marca, o pasamos a ser disidentes, o pasamos a ser, incluso durante un tiempo, diagnosticados como enfermos mentales. Actualmente en España no somos enfermos mentales, ni siquiera a nivel internacional. La OMS lo dejó claro en el 2018. No somos enfermos mentales, las personas transexuales no necesitan un diagnóstico psiquiátrico para poder manifestarse o para poder hacer realidad su identidad. Es más, la OMS dice que si vamos a ser usuarios del servicio de salud mental, no es porque seamos transexuales, sino que por la transfobia social que recibimos, que eso produce ansiedad, depresión y en muchos casos, eso no voy a entrar, que puede ser un tema más delicado. Pero lo que quiero que quede claro es eso. Una cosa es cuando hablamos de biología y nada más que de biología, y otra cosa es cuando hablamos de identidad, una identidad personal y persistente en el tiempo. Y cuando una persona manifiesta cuál es su identidad, puede coincidir con el sexo que tiene o no. Yo no tengo ningún problema con mi sexo. Yo no rechazo mi sexo. Sé que soy hembra. Sé que nací hembra, y que soy hembra y que voy a morir hembra. Pero tampoco rechazo mi identidad. Ni rechazo mi expresión. Que mi expresión es mi sexo. Pero si me expreso socialmente con la identidad que tengo, es porque la sociedad me ha marcado unos estereotipos que tengo que cumplir. Porque si no cumplo esos estereotipos desde la identidad que estoy manifestando, pues no sé cuáles serían los niveles de recursos que podría haber en este momento.
como sé que el debate va a ser bastante más largo y no quiero extenderme mucho más allá, lo que sí quiero dejar claro es que tenemos que aprender a hablar desde una perspectiva biológica, pero no desde una perspectiva biológica oprimente. A lo largo de la historia, la biología lo único que ha hecho es oprimir, y los discursos biologicistas es oprimir a minorías. Y actualmente este discurso biologicista que se está tratando de mantener, y más que biologicista, genitalista, con respecto a la realidad, y vuelvo a insistir, transexual, no estoy hablando de trans, estoy hablando de realidad transexual, nos sigue oprimiendo. Y creo que de esa opresión es la que nosotros, como colectivo transexual, es de la que queremos salir. Gracias, Mani. Continúa José Manuel. Oye, Mane, cuando hables, mira a ver si hables un poco más alto, por favor. Que no se oye muy mal. Se oye poco. Más cerca. Pero está verde. Hola. Pues está bien, más cerca. A Boris se le oía bien, pero a ti no. Pues este micro. Mal. Vale. Cuando quieras. Vale, muy bien. Pues nada, yo también quiero sumarme a los agradecimientos, ¿verdad?, a las instituciones que nos convocan aquí para este debate. Estamos todos de acuerdo que de aquí no pueden salir más que cosas positivas y efectivamente así lo creo, y es una satisfacción para mí estar aquí y es una satisfacción para mí comprobar que estamos mucho más de acuerdo de lo que nos pudiera parecer en un primer momento. Yo desde luego de lo que acaba de decir Manet firmaría el 90% de las cosas que ha dicho. O sea, yo creo que a lo mejor sí podemos llegar a acuerdos y sí podemos empezar a hallarnos, ¿verdad?, a comprender las posturas enfrentadas, y eso sería también una noticia excelente. A ver, hay que distinguir efectivamente, lo sabemos todos, pues sexo y género. El sexo, obviamente, entiendo que es una característica organísmica, constitucional, que tenemos los animales, todos los animales, las personas, y que está obviamente relacionado con la reproducción. A partir de Darwin, los fenómenos biológicos se definen por su función. No estamos en el siglo XVIII con Linneo tomando registros, ¿verdad?, anatómicos y curiosidades, etcétera, sino que es la teoría de la evolución de Darwin lo que ordena toda la variedad biológica justamente alrededor del tema de la reproducción. Y la reproducción en los mamíferos, en muchísimos más animales, pero bueno, al menos en los mamíferos, es binaria. Hay unos individuos que fecundan, que hacen la función de fecundar, y hay unos individuos que gestan, pues llamamos hembras, en el caso de los animales, a los individuos que gestan, y mujeres, ¿verdad?, si son humanas, llamamos machos a los animales que fecundan, y varones, ¿verdad?, si son humanos. Pero me interesa mucho destacar la característica de que el binarismo es una condición de las especies, no de los individuos. Esto es importante, porque hay grandes confusiones en el debate público acerca de estas cosas. Lo que es binario o no binario son las especies, no los individuos. Los individuos no pueden ser sino varones o mujeres. Y esto es una afirmación biológica, no es una afirmación geométrica, no es una afirmación física. Si encontramos un rectángulo cuyo suma de ángulos no suman 360 grados, se va a la basura la geometría de Euclides. Pero si encontramos un varón que tiene 6 dedos en las manos, no se va a la basura la idea de que los varones, perdón, un varón, un ser humano quería decir, la idea de que los seres humanos tenemos 5 dedos en las manos. Es decir, las afirmaciones biológicas, la verdad en biología, es diferente de la verdad en física o de la verdad en geometría. Y el carácter binario es de las especies, es propio de las especies. Es una característica distributiva que las personas tendremos en tanto que miembros de una especie. Esto es muy importante. El hecho de que yo no haya mamado no me excluye de ser mamífero. Mi condición de mamífero no es una condición empírica que se constata individualmente en mí, sino que es una condición distributiva de la especie a la que pertenezco y la cual yo comparto en tanto que miembro de la especie. Si a la salida de este acto tengo un accidente de coche y pierdo una pierna, yo sigo siendo bípedo. Mi bipedismo no es una característica empírica que se constata contando el número de piernas en cada uno de nosotros, sino que por el contrario es una característica distributiva, no atributiva, que tienen las especies respecto de sus individuos. Y efectivamente, al decir que no era una afirmación geométrica, me refiero a que existen excepciones, y hay casos mal llamados en medicina intersexualidad, más o menos, las cifras son muy variables, de nacimientos
en donde efectivamente los individuos que nacen no se ajustan a la perfección, ¿verdad?, al estereotipo masculino, al estereotipo femenino. Son anomalías. La palabra anomalía no le debemos tener ningún miedo, porque no es más que decir no normatividad en español. Anomalía. Anomalía es una norma, no tiene nada ni de bueno ni de malo. La intersexualidad son variantes de mujeres y variantes de varones. No es un continuo extendido entre mujeres y varones, de forma que hubiera más mujeres que otras, o individuos que fueran un 70% varones y un 30% mujeres, o cosas por el estilo. No es verdad. Son variantes de mujeres o variantes de varones. Solo en un caso de cada 5.000 nacimientos, uno de cada 5.000, es dificilísimo especificar en cuál de los elementos de cuál de los dos elementos es variable, pero no porque no lo sean, sino porque sus características hacen difícil esta especificación. Uno de cada 5.000, termino con este dato, para que se hagan una idea. Si los varones y los mujeres, para hacer un gráfico, si los varones y las mujeres fueran las torres gemelas, ¿verdad?, las que se preguntaron en el 11S, las personas que es difícil colocarlos en uno de los dos lados tendrían el tamaño de este móvil. ¿Sí? Si hiciéramos un gráfico, ¿no? Y 5 minutos, justo termino. Gracias. Andrea, acércalo a ver si así se escucha. ¿Así? ¿Se me oye? Perfectamente. No, en realidad, ¿así? Pero sí, por ahí sí se oye. ¿Sí? ¿Se oye? Sí, yo creo que sí. Vale. Bueno, yo quería comenzar agradeciendo que se me haya invitado a participar en este debate. Es cierto que es un debate que en apariencia, bueno, pues plantean dos posiciones. Yo cuestiono bastante esta dualidad. Me parece que en realidad no solamente hay dos posiciones, pero es cierto que es un tema que considero que se necesita poner sobre la mesa para poder, bueno, pues en la medida de lo posible, al menos destacar qué cosas nos unen, como se comentaba, y dónde están los lugares en los que bueno, epistemológicamente no hay acuerdo, ¿no? Yo es cierto que para esta primera pregunta me imaginaba, siendo en cuarta posición, que iba a estar de más aportar definiciones cuando en el fondo, bueno, cualquiera de las que se han planteado aquí podría ser válida, al menos parcialmente, pero es cierto que, bueno, he ido recogiendo alguna cosa que para mí hace un poco de sentido el poder destacarla, ¿no? Pues, por ejemplo, pensaba efectivamente en que hombre y mujer son cualidades que han estado vinculadas históricamente a la biología, pero que también en algún momento se han utilizado para identificar, ¿no? Y de hecho, así es como en esta pregunta también se plantea qué es la identidad sexual, porque la cuestión biológica no es solo algo que categoriza, no es solo algo que diferencia, sino que es algo que en algún momento ha servido para dotar de una identidad a las personas, ¿no? Y las personas lo han acogido con la idea de dar sentido y con generar un significado permanente, ¿no?, que decía Manet, sobre quiénes son, ¿no? Entonces, bueno, realmente mi posicionamiento, o un poco donde está mi interés en poner en cuestionamiento todos estos discursos que al final ponen el foco o bien en la biología o bien en la ciencia y que descartan, pues, la religión que comentábamos, ¿no? Pues al final, posiblemente por mi posicionamiento, por mi lugar desde donde he estudiado y desde donde trabajo, estoy acostumbrada a hablar un poco desde la vivencia, ¿no? A hacer una escucha muy activa, especialmente con gente jovencita, pero bueno, también realmente escucho a todo el mundo, pero sí es verdad que sobre todo trabajo con menores. Y cuando trabajas con menores tienes que agudizar mucho el oído y tienes que, bueno, saber hilar un poco lo que comentan y saber hacer las preguntas idóneas y saber un poco dónde está, pues, la angustia localizada, ¿no? En algún momento hablaremos de sufrimiento y de bueno, incoherencias, supongo que en algún momento saldrá este tema. Y esto con respecto a la identidad, pero en realidad se podría aplicar a cualquier otro tipo de sufrimiento, ¿no? Yo creo que se debe plantear un posicionamiento que permita... No sabemos cuántos minutos llevo, ¿no? Vale. Sí, vale. A la hora de plantear definiciones, lo que para mí es interesante, y esto es algo totalmente subjetivo, no es la definición en sí, sino es pensar desde dónde se define y con qué objetivo se define. Y sobre todo, qué significa para las personas con las que trabajamos, al menos con las que trabajo yo. Entiendo que hablo desde la educación y desde la psicología, entonces es cierto que estoy muy focalizada en el discurso, en una identidad discursiva, en una identidad que tiene
bueno, pues una naturaleza narrativa y que como tal, pues sí, acoge un poco discursos sobre la identidad, sobre la biología, acoge un poco discursos sobre el género, sobre la construcción social, sobre la educación, pero no es solo eso. Hay una parte subjetiva sobre la que no se puede hacer ningún tipo de efecto, de manera azarosa, como mucho, pero no puede ser algo pretendido, y sobre lo que siempre se debe tener en cuenta que siempre va a haber algo que se va a escapar. Cuando educamos en base a si es niña, ¿no? Que Nagore comentaba, efectivamente, esa socialización del género existe, pero no podemos suponer que todo el mundo va a interpretar y va a incluir en su propia identidad esos mismos discursos, ¿no? Hay que igual meter en la fórmula algún tipo de, bueno, diferencia individual o subjetividad, o realmente no sé cómo podemos llamarlo, pero un poco, bueno, mi interés en general y aquí en particular es ese, es el de integrar esa variable subjetiva, que es difícil de abordar porque evidentemente es subjetiva, pero que yo creo que también puede dar un poco de luz un poco al debate. Ya está. Bueno, tenéis ahora un par de minutos si queréis añadir algo, alguno de... A ver, Mané. Voy a tratar de ponerme el micrófono más cerca ahora. Ahora sí. Vale, es un pequeño matiz con respecto a lo que estamos diciendo. Si hemos quedado que el sexo es algo biológico y que dentro de la especie humana nos diferenciamos en el sexo entre hembras y machos, las variantes en intersexualidad no son entre hombres y mujeres, son entre hembras y machos. Porque precisamente las personas que están en un estado intersexual van a tener una identidad y se van a identificar o como hombres o como mujeres, aunque tengan una variante dentro de la intersexualidad. Es más, yo siempre me hago la pregunta, nosotros como personas transexuales hasta hace poco estábamos obligados a hacernos un cariotipo para saber que realmente no estábamos en un estado de intersexualidad. Si nos hacemos el cariotipo a toda la población, a lo mejor nos podemos encontrar con más realidades de intersexualidad de las que realmente se están conociendo o a nivel biológico se están dando, porque la mayoría de los estados de intersexualidad o de las personas intersexuales que han sido identificadas como personas intersexuales, se les ha dado ese estado de intersexualidad basándose precisamente en su genitalidad. Es decir, cuando un bebé nace con una ambigüedad genital, decimos que está en un estado de intersexualidad. Es más, se hacen cirugías específicas, sin contar, y eso es una de las cosas que dentro de la ley logramos que no se sigan haciendo en España, cirugías específicas a menores, a casi recién nacidos, para darles una identidad. Es decir, se hacen cirugías de reasignaciones genitales para educarlos en una identidad que creemos, o que nosotros creemos que debe de tener ese bebé. Pero cuando estamos hablando de variantes, estamos hablando de variantes de hembras y de machos, no de hombres y mujeres. Porque esas personas intersexuales tienen una identidad, y van a tener una identidad o de hombre o de mujer. Yo no discuto que la sociedad es binaria, ni muchísimo menos, y sé que es binaria. Pero lo que sí discuto, y además es algo intrínseco también del movimiento feminista, que tiene que ver con las normas sociales de cómo me tengo que comportar en base a mi identidad. Y eso sí es acabar con el género. Que el género es solamente la expresión social que yo doy en base a mi identidad. Pero la daré como yo entiendo que significa ser hombre o mujer. ¿Alguien más quiere...? Bueno, sí, efectivamente yo respecto de las operaciones de cirugía, verdad que acaba de señalar Mané, que se hacen con recién nacidos y tal, estoy absolutamente de acuerdo, completamente de acuerdo con lo que ha dicho Mané, completamente de acuerdo. Las hembras, si son de la especie humana, se llaman mujeres. Los machos, si son de la especie humana, se llaman varones. Los animales mueren, las personas fallecen, los animales son matados, las personas son asesinadas. Es decir, en el lenguaje se recogen una serie de palabras que se aplican a los humanos y para procesos que tienen otra palabra aplicados a los animales. Las hembras humanas son mujeres, los varones humanos, los machos humanos, ¿verdad?, son varones. Y respecto de la identidad, es que aquí se está hablando de la identidad como si fuera un hecho objetivo, un elemento que está ahí, etcétera, cuando en verdad es un concepto que comienza a utilizarse hace muy pocas décadas en sustitución de la idea de la psicología humanista de la autoimagen. ¿Sí? Es la autoimagen de los años 60 y 70 la que es sustituida en las últimas 2 décadas por la idea de identidad.
y es una sustitución ideológica, en el sentido de que la autoimagen no lleva implícita su verdad, de tal forma que yo puedo declarar cuál es mi autoimagen, cómo me veo, cómo me siento, cuál es mi autoconcepto, pero eso no garantiza en absoluto, no me valida para nada para decir que eso sea cierto. Es perfectamente estudiable a nivel bibliográfico cómo van cambiando los textos y los conceptos de autoimagen y de autoconcepto comienzan a ser sustituidos por la palabra identidad, que lleva una mochila connotativa de prestigio, de derechos humanos, de autenticidad, de realidad, etc., pero que no se distingue en absoluto de lo que clásicamente se ha llamado autoimagen o autoconcepto. Una frase y termino. Muy interesante estudiar el origen del concepto de autoimagen, del concepto de identidad, que pasa justamente, entra en el debate político y en el debate público a través de la identidad de los pueblos colectivos, en particular de los pueblos alemanes, en particular con los autores prefascistas como Fichte o como Schiller. Un breve apunte es que cuando estamos hablando de que hembra es mujer, no estamos hablando de que la hembra deba comportarse de determinada manera, sino que en todo momento nos estamos refiriendo a que mujer es la hembra, no a que deba comportarse de X manera. En ese sentido, yo creo que ahí es donde está principalmente nuestro debate, porque estamos definiendo mujer y hombre de formas diferentes. ¿Querías añadir algo? Solo- Un minuto, nada más. No, es que es menos de un minuto. Vale. Según la definición que habéis dado los dos, yo soy una mujer. Si una hembra es una mujer, yo soy mujer. Y lo dejo ahí solamente. Yo no he venido a hablar de ti. ¿Queréis añadir algo? Bueno, continuamos entonces con la siguiente ronda de preguntas. Bueno, llevamos poco más de un año desde que se aprobó la ley estatal de igualdad real y efectiva de las personas trans. No me sabía de memoria todo el título de la ley. Y quería pediros vuestra opinión tras poco más de un año desde que se ha aprobado la ley estatal. A nivel autonómico hay autonomías que tienen leyes aprobadas, Asturias no es una de ellas. Comenzamos en este caso, empieza la pregunta. Mané, sí. Comienza. El nombre es Ley Integral Trans y por la Diversidad y la Igualdad de las Personas LGTBI. Es una ley LGTBI, no es una ley específica trans. De hecho, en parte del articulado tiene que ver con la realidad trans por su especificidad. La pregunta en sí, ¿qué podemos hablar o qué decimos con respecto a la ley? Lógicamente lo que viene a decir la ley manifiesta un poco lo que hemos venido diciendo desde los colectivos LGTBI que necesitábamos y que necesitábamos legislar. En Asturias sí, en Asturias, igual que Castilla y León, somos las dos comunidades autónomas que quedamos, que nos seguimos manteniendo sin ley. Las demás comunidades autónomas todas tienen algún tipo de ley, o ley LGTBI o ley integral trans. Muchas de las cosas que se han dicho con respecto a esta ley, yo creo que es donde está el debate social. Muchas de las veces se ha usado esta ley para hacer cosas que el colectivo nunca ha pedido y que de hecho ni siquiera en la ley está manifestada como articulado, porque se me escucha bien, ¿no? Sí, sí. Vale. Porque yo hay veces que me encuentro, incluso dentro de estos debates, con cosas que supuestamente manifiesta la ley o está dentro del articulado de la ley y que yo como negociador y como además trabajando en lo que significaba la ley, realmente me quedo ojiplático, porque hay muchas cosas que se han usado con respecto a esta ley, o para decir que esta ley no es una ley que venga a dar derechos que no son verdad, como lo que tiene que ver con la hormonación de los menores. La ley no habla de hormonación de menores. En ningún momento habla de que a los menores se tengan que hormonar, precisamente porque la realidad y nuestro colectivo no estamos de acuerdo y no queremos que los menores se hormonen. Si lo que nosotros queremos precisamente es poder manifestar nuestra identidad desde lo que nosotros entendemos que es nuestra realidad. Yo llevo muchos años, y no peino porque no tengo pelo, pero peino hace muchos años la vivencia de mi realidad como hombre. Y muchos de los procesos que he tenido que hacer no los he hecho desde mi libertad como hombre, los he hecho por una presión social. Yo a lo mejor muchas de las cosas que hice en su momento, pues a lo mejor hoy día no me las hubiera planteado. Pero el que se diga
que la ley trans, o la ley trans, las personas transexuales, pedimos que a los menores se les hormone y mucho menos que se hagan cirugías. Si nosotros estamos conformes y somos felices con nuestros cuerpos. Una de las cosas con las que estoy de acuerdo con Marino y con Errasti es con el título del cuerpo. Nadie nace en un cuerpo equivocado. Lo equivocado es la lectura social que se hace sobre mi cuerpo y la presión social que hay porque mi cuerpo es diferente a lo que la normativa llama o dice que tendría que ser en base a mi identidad. Esa es la donde está el error, pero no en mi cuerpo. No en mi cuerpo. Y desde esa presión o desde esa lectura social es donde muchos hemos decidido seguir un proceso que a mí no me gusta llamarlo de tránsito, porque yo no he transitado. Yo no he hecho un tránsito de mujer a hombre. Yo lo único que he hecho es poder adecuar mi cuerpo a lo que la sociedad me estaba manifestando que tenía que ser mi cuerpo en base a lo que es mi identidad. Por eso muchas de las cosas que pone la ley o que dice la ley son las mismas cosas o los mismos argumentos que está pidiendo mucha gente con respecto a decir por qué se tiene que derogar, porque estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en muchas de las cosas que estáis diciendo, pero es que la ley lo manifiesta. La ley no borra a las mujeres, no las borra. De hecho, una de las primordiales manifestaciones o lo que más se cuidó fue precisamente eso. Cuando se habla de que precisamente el 8M, qué casualidad que en el 8M nos hayamos encontrado a nivel de medios con todo lo que nos encontramos, con hombres que dijeron que se hicieron un cambio registral porque habían sido denunciados por violencia de género. El artículo 46 de la ley lo dice claramente, y lo dice claramente. Cualquier persona que haya cometido un acto de este tipo que quiera cambiar su identidad será juzgado en base a la identidad que tenía cuando comete ese acto. Da igual que cambien la identidad o no. Van a ser juzgados por violencia de género y como hombres. Porque el fraude de ley existe y de hecho está donde está en este momento en la Fiscalía. Hay bastantes casos en este momento donde se han tirado las identidades o las peticiones de cambio de identidad de género, se han tirado para atrás, aunque lógicamente hay personas que han recurrido a esa sentencia judicial, pero el fraude de ley existe y sabíamos perfectamente que este tipo de cosas podían pasar. Pero las mismas cosas que decís vosotros, que nosotros hemos pedido y que se den en la ley, es lo mismo que nosotros, por lo que nosotros estamos peleando. Y os puedo asegurar que muchas de las cosas que se están manifestando con respecto al articulado que pone en la ley no son verdad. Yo os pediría que cogierais el texto y que lo leyerais. Pues de nuevo estoy de acuerdo con muchas de las cosas. Digo que de nuevo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho Mané y me encanta estar de acuerdo con él. Por ejemplo, en el énfasis que ha puesto en el tema de que no quieren que los menores se hormonen. Absolutamente de acuerdo. Ojalá respecto de este tema hubiera absoluta unanimidad, pero los menores se están hormonando. Entonces, no sé, si estamos todos de acuerdo, digamos, los dos lados del debate en que no habría que hormonarse, bueno, sin embargo, sí se están hormonando, a pesar de que al parecer no lo quiere nadie. Valorar la ley, bueno, pues es inevitable reparar en algunas de sus características. Es una ley que presume, que agala, declara la falta de controles que establecerá para permitir el cambio registral, ¿verdad? El cambio del registro del sexo. El sexo no se puede cambiar, obviamente, se cambia una letra. Se cambia la letra, ¿verdad? Se cambia el registro del sexo. No se cambia el sexo, apoyado en una expresión personal que no puede dudarse, que nadie puede poner en tela de juicio una vez que ha sido manifestada. Al cabo de 3 meses hay que ratificarla, etc. En este último año pues, se ha multiplicado por 4 el número de personas que se han acogido a esta posibilidad del cambio registral. Y sobre todo, ha aumentado mucho más que por 4 el número de personas cuyo cambio registral ha consistido únicamente en cambiar una letra en el DNI. Solamente en eso.
Es decir, que no han cambiado absolutamente nada más que una letra en el DNI. Y curiosamente, ante la opinión pública, algunos de estos casos son aplaudidos como válidos y otros de estos casos son completamente denostados como impostores, como fraudulentos, sin que un espectador exterior pueda tener claramente criterios verificables, legislables, objetivables, que corten bien entre qué casos son fraudulentos, por así decirlo, y qué casos, sin embargo, son legítimos. Hay jueces que efectivamente están echando para atrás peticiones de cambio de sexo con argumentos tan peregrinos como que es que se les nota al entrar por la puerta si en verdad son trans o no. Eso lo ha dicho un juez de las Islas Canarias, y que efectivamente el primero destacó por esto, y cuando se le preguntó, ¿pero usted qué criterio utiliza? Dice, si es que se nota. Si es que se nota al entrar por la puerta, ¿verdad? ¿Quién lo hace por motivos espurios? ¿Quién lo hace pues, por intereses, no sé qué? ¿Y quién lo hace de otra manera? Ya, pero que se note no es verificable, que se note no puede formar parte del cuerpo de la ley. Con lo cual, en la actualidad, nadie está denunciado por fraude de ley. No nos engañemos. Hay casos en donde se ha echado atrás una petición, cierto, personas que han hecho la petición de cambio registral del sexo a las que se les ha dicho que no. Pero nadie ha conseguido el cambio registral de sexo y a continuación ha sido denunciado por fraude de ley, a pesar de que en los medios de comunicación, en las redes sociales, permanentemente se está hablando de que han cometido fraude de ley. El fraude de ley es un delito, pero nadie da el paso de poner la denuncia, y a fulano, que sí ha cambiado de sexo, se le denuncia por fraude de ley con la esperanza de que una sentencia revierta ese cambio de sexo que ha realizado. No hay ningún caso. Por ahora no ha existido, y es muy difícil demostrar un fraude de ley en una ley que presume de no tener criterios a la hora de poder decidir qué hay que hacer para cambiar de sexo. Presume, lo lleva a gala, que bastará con la expresión de la persona, que nadie puede poner en tela de juicio. No cabe ninguna duda que una ley que regule de alguna manera el sufrimiento real, auténtico, los problemas vitales indiscutibles, los estados de marginación, de invisibilización, de maltrato que históricamente han sufrido las personas transexuales, es necesaria. Nadie pone en duda eso. Pero de ahí a convertir el sexo en una variable voluntaria que las personas libremente eligen, el sexo, no el género, en el DNI no se registra el género. Los estados modernos burocráticos nunca registran cosas no verificables. Se registra el sexo, miren ustedes el DNI, verán que la letra que pone sexo y no género. Insisto, no tiene ningún sentido que para ayudar, que sin duda alguna estaremos en la vanguardia, ¿verdad? Y así lo ha estado el movimiento feminista, por ejemplo, ¿no? En la ley del 2007, para ayudar a estas personas que necesitan ayuda, no puede convertirse el sexo en una variable subjetiva, inmaterial, meramente identitaria, autodeterminada. Yo tengo aquí alumnos míos de clase, o sea, son términos que son simplemente metafísica, que sonarán bien en el hormiguero, no digo yo que no, ¿verdad? Sonarán bien en los medios de comunicación, pues sí, efectivamente, pero que no resisten el menor análisis conceptual riguroso. 5 y 2 meses. André. ¿Se me oye? Sí. Bueno, con respecto a la ley, me imagino que el debate continuará. Por mi parte sí considero que es una ley malentendida, una ley que, bueno, efectivamente muchas veces ha sido interpretada sin haber accedido al texto, una ley que efectivamente entiende que las identidades son algo que tiene mucho que ver con la subjetividad y con el discurso propio, con algo que muchas veces no se puede verificar, al menos no de una manera evidente. Y entiendo que asumimos una situación en la que se dan problemas donde puede existir el riesgo de fraude, ¿no? Un poco lo que planteaba Manuel al principio, lo que estaba hablando José Manuel ahora. Es una problemática, supongo que con respecto también al sujeto político, ¿no? Que hablábamos también con respecto al borrado de las mujeres. Son asuntos que evidentemente traen a colación debates ideológicos sobre los que no sé hasta qué punto podemos llegar a estar de acuerdo, ¿no? Pero es una ley que
bajo mi punto de vista, sostiene que las identidades son algo narrativo, son algo sobre lo que se puede elaborar, algo que se construye, algo que no viene dado y algo sobre lo que efectivamente hay subjetividad y no siempre es posible poner sobre la mesa. De cara a la política, de cara a las leyes, esto es un problema, de cara a la ciencia también, porque al final son disciplinas que ofrecen certezas, que ofrecen categorías, que ofrecen pues eso, pruebas de verificación. Y yo, volviendo un poco a esta tendencia de la que no me puedo deshacer, que es hacer una escucha activa de la gente, entiendo que existe una problemática en el espacio político, pero que en lo vivencial sigue siendo un punto de vista que es beneficioso para la gente que necesita dar cuenta de quiénes son, que necesitan decirse y que necesitan tener la posibilidad de dar sentido a una identidad propia. Es un discurso en el que evidentemente no podemos tratar como sinónimos un sujeto individual con un sujeto político, ¿no? Tal vez el problema es suponer que debemos adaptarnos a un sujeto político y no al revés, ¿no? Que el sujeto político sea capaz, en la medida de lo posible, de hablar de las personas. Entonces, bueno, es cierto que es una temática sobre la que llevamos un año viendo dificultades. En el aula también se está traduciendo en muchos malentendidos, muchos debates, muchas discusiones, muchas resistencias incluso, pero también está sirviendo para que mucha gente pueda encontrar un poco de apertura a dar sentido a quienes son, ¿no? y a reconocerse en los demás y en las demás como lo que son. Bueno, quería hacer varios apuntes. Bueno, voy a dejar un poco de lado el caso bueno, los casos que se han hablado que podrían, bueno, se plantea que pueden ser fraude de ley, los voy a dejar un poco de lado para hablar de otra realidad. Y es que es muy importante esta realidad de la que estamos hablando, que puede presentar fraude de ley, que es algo de lo que hay que hablar, pero mucho más extenso que esto son los casos de chicas adolescentes que quieren ser chicos. En Cataluña, en concreto, hay un 5.700% de aumento de chicas que van a clínicas de cambio de sexo para buscar operación cruzada y operaciones para cambiar de sexo, entre comillas, ¿vale? Yo creo que este es un tema al que hay que abordar mucho más allá, por varias cuestiones. Lo primero es que, por un lado, se dice que este aumento de casos ha sido por una mayor aceptación, que es un argumento que se oye muchas veces, que la mayor aceptación lleva a un aumento de casos de personas trans, puesto que más personas trans son capaces de salir del armario y decir en alto su realidad. Lo que pasa es que es un aumento tan exponencial que no corresponde con lo que sería normal esperar de una mayor aceptación social de una temática. Además, que se está viendo este aumento de casos solamente de un sexo y en un grupo de edad concreto, que sería sexo femenino, estamos hablando de, bueno, hembras. En este caso, o sea, cuando me refiero a chicas adolescentes me refiero a hembras, me refiero al sexo. Eso se está viendo en chicas y se está viendo en la adolescencia, ¿vale? Entonces, en este punto, ¿qué dice la ley? Bueno, se habla de que la ley no dice que la hormonación cruzada sea necesaria para cambiar el sexo en el registro, pero lo que hay que preguntarnos aquí, yo creo, desde mi punto de vista, es ¿qué quieren realmente las chicas que buscan la transición? O sea, ¿realmente quieren cambiar una letra en el DNI o quieren un cambio en sus cuerpos? Porque claro, algo que me resulta muy curioso es lo que ha dicho Mané, de que no veamos nuestros cuerpos. Me resulta curioso porque cuando hablo con las madres de las chicas adolescentes, incluso cuando hablo con las chicas adolescentes, se me dice que las chicas usan binder durante 12 horas seguidas, porque no soportan ver sus pechos. Binder, apretado. Sí, durante 12 horas seguidas, lo cual produce daños irreversibles en muchos casos, daños muy grandes, heridas e incluso rotura de costillas, dificulta la respiración, no puedes hacer deporte con ello. Entonces, porque rechazan sus pechos, algunas de estas adolescentes amenazan a sus madres con el suicidio si no las dejan hormonarse. Es algo que está pasando y que creo que esto deja ver que las chicas realmente están sufriendo y realmente quieren un cambio en sus cuerpos. Porque yo también lo entiendo, yo he estado ahí, y realmente imaginar miraros al espejo y odiaros. O sea, muchas de estas chicas se duchan con luz apagada,
buscan la forma de cambiar sus cuerpos de la forma que sea, porque quieren evidentemente ser felices y vivir en paz. Y esto es lógico. Y entonces, claro, tú puedes encontrar la solución en esta parte, en la hormonación. Es completamente lógico que se te presente esta solución porque tú odias tus cuerpos, odias tus pechos, odias tu cadera. Vale, la cuestión es que con esta ley, gracias a esta ley, estas chicas pueden ir al médico y pedir la hormonación cruzada y se la tienen que dar sin pasar ningún tipo de análisis psicológico, ni médico ni nada. Bueno, médico en parto para las hormonas, pero no completo. Vale, la cuestión aquí, patologización. En ningún caso yo creo que está bien patologizar a estas niñas, a estas chicas. Precisamente el hecho de que no son enfermas es lo que hace que yo defienda que se debe saber por qué rechazan sus cuerpos. Porque si dijera, nada, es una enfermedad, que se hormonen, claro, ahí estaría diciendo, vale, es una enfermedad, no hay más que hacer. Pero el hecho de que piense que no es una enfermedad, que no es una patología, es lo que haga que yo diga, vale, entonces averigüemos de dónde sale el malestar con sus cuerpos. No las mediquemos sin más, porque la ley sí que permite la hormonación, es decir, no obliga a la hormonación, pero sí que permite la hormonación a partir de cierta edad y con ciertas cuestiones, pero es verdad que en cierto punto lo recoge. No como obligación en ningún caso, pero sí como posibilidad. Vale. Entonces, por terminar, se dice muchas veces que transicionar es tener libertad. Entonces yo creo que la pregunta está en libertad de qué. O sea, ¿qué es lo que realmente te está haciendo rechazar tu cuerpo? Y creo que ahí está la cuestión y es lo que le falta a la ley, en el contexto de la ley, creo que es lo que le falta a la ley, analizar las cosas realmente y buscar un análisis de estas cuestiones que son bastante interesantes dentro de estas cuestiones, dentro de estos casos. Vale. ¿Queréis hacer uso de...? A ver, la ley no habla de hormonación. Primero por una sencilla razón, la ley estatal no puede hablar de hormonación porque son competencias autonómicas. La ley habla y hay un apartado con respecto a lo que tiene que ver en el ámbito sanitario, pero no habla y no dice que a los menores hay que hormonarlo. Lógicamente que nos estamos encontrando con menores que puedan tener un rechazo a su cuerpo, pero es que es lógico. Si todo el día estamos diciendo que ser mujer significa una cosa y ser hombre significa otra cosa, y ser mujer hay que tener un tipo de genitales y ser hombre hay que tener otros tipos de genitales, y si no tienes y no cumples esa norma vas a ser rechazado, yo termino odiando mi cuerpo. Y yo fui de los que odié mi cuerpo. Tuve que aprender a querer mi cuerpo y a saber que no era yo el equivocado. Que la equivocación venía en la lectura que se puede hacer con mi cuerpo. Y saber que con mi genitalidad y con mi cuerpo puedo ser tan feliz como cualquier otro hombre, con la genitalidad que tenga, porque no me importa. O como cualquier otra mujer, con la genitalidad que tenga. Con respecto a lo de las verificables, sí. Eso es lo que nos ha hecho llegar hasta ahí. Precisamente porque hasta ahora todo se tenía que verificar. Venimos de antes del 2007, donde las cirugías eran obligatorias. Las personas transexuales nos teníamos que operar y hormonar por obligación, e ir a un juzgado. Y era el médico forense el que iba a decir si anatómicamente cumplíamos con los rasgos de lo que significaba ser una mujer o un hombre. En el 2007 eso cambia, pero seguimos siendo diagnosticados como enfermos mentales con el diagnóstico de disforia de género. Necesitamos ser mayores de edad, necesitamos nacionalidad española y todo lo que sabemos. Lógicamente que con respecto al fraude de ley, ninguna ley estatal, sea la nuestra o sea la que sea, contempla el fraude de ley al 100%. Pero sí hay casos, y precisamente dije lo del 8M, porque qué casualidad que alrededor del 8M haya salido toda la bomba mediática que salió. Y qué casualidad que los únicos que no hacían un tránsito social, que el tránsito social es el cambio del nombre, eran lo que leemos socialmente como hombres. Qué casualidad que ninguna mujer leída socialmente como mujer haya salido diciendo que quería hacer un cambio o un tránsito sin hacer un tránsito social. Lo primero que hacemos las personas transexuales, y a cualquier menor que tengáis al lado lo vais a saber, y yo creo que Andrea esto lo puede decir mejor que yo, es los menores mayores o lo que queramos es elegir nuestro nombre. Y nuestro nombre en base a nuestra identidad real.
es lo que socialmente nos da validez, nuestro nombre. No el sexo M o F. Yo cuando voy a una tienda y muestro el carnet de identidad, lo que vale es mi nombre. Por eso hay mucha gente que no ha hecho el tránsito social y sigue manteniendo su nombre. Pero no necesita identificarse como persona transexual. Yo sí lo he tenido que hacer. Yo lo he tenido que hacer. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Sí. Yo en la defensa, efectivamente, en la defensa que hago de que las regulaciones burocráticas que se refieren a, por ejemplo, al carnet de identidad, al DNI, allá siempre se basan en elementos verificables, de ahí no veo el salto que se da a cirugías, a operarse. Elementos verificables hay que hacerlos si yo informo de que me cambio de domicilio, de que me cambio de ciudad, de que me empadrono en otro sitio, de que, yo qué sé, de que he tenido un hijo, una hija o lo que sea. O sea, el Estado burocrático verifica a través de terceras agencias los elementos que incluyen el carnet de identidad. El carnet de identidad no es el perfil de Instagram. El carnet de identidad es algo que el Estado te dice a ti, no que tú le dices al Estado. ¿Sí? El carnet de identidad está avalado notarialmente por el Estado y a través de terceras agencias verifican que es cierto y se comprometen a que lo sea y te informan a ti de los datos del carnet de identidad. El carnet de identidad no es algo que tú le dices al Estado, es algo que el Estado te dice a ti. Respecto de la patologización estamos absolutamente de acuerdo. ¿Cómo no vamos a estarlo? Marino Pérez, coautor del libro, y todos sabemos que es una autoridad en ese tema, es el campeón en España de la despatologización y de la consideración de que los sufrimientos psicológicos de ninguna manera son enfermedades. No se pueden entender conceptualmente como enfermedades. Y es la persona de referencia en España respecto de la despatologización de todo tipo de malestares psíquicos, no solamente de este, sino de los demás malestares psíquicos que pudiera aparecer. Nada, me llama la atención, debo decirlo, ¿verdad?, el uso de terminología posmoderna como si fuera obvio. Identidades narrativas construidas, persona leída como mujer, las personas decirse a sí mismas, porque necesitan decirse a sí mismas. Y me gustaría que fuéramos medianamente críticos respecto de terminologías que vienen de las universidades de letras privadas pagadas por el señor Rockefeller en California, donde se han creado todos estos términos, todos estos, que se venden, sin embargo, como progresistas a través del Partido Demócrata norteamericano, ¿verdad?, que efectivamente no es progresista a su manera, y que al menos tengamos la conciencia de que estamos repitiendo terminologías con una enorme carga conservadora, cuando no reaccionaria en filosofía, perfectamente superadas en la actualidad y que no están describiendo hechos obvios y objetivos. Yo quería hacer, dos apuntes, que creo que volvemos al debate de qué es ser hombre y qué es ser mujer, y creo que volvemos a lo mismo, que estamos definiendo las cosas de manera diferente. Y quiero hacer otro apunte, además del que hice la vez pasada, que es que yo no digo que si quieres comportarte de una determinada manera tienes que tener X genitales, sino lo contrario. Aunque tengas X genitales, puedes comportarte de la manera que te dé la gana. Yo creo que son cosas distintas y creo que hay que dejarlo claro. Y no soy negada a hablar de casos personales, pero ya que se ha mencionado el caso personal, yo voy a decir que yo también odié mi cuerpo y yo también hice una transición social, pero sí que busqué, sí que encontré la solución a mi rechazo a mi cuerpo en otro lado. Y creo que es algo que piden muchas destransicionadoras también, que es que se busquen estas soluciones, que creo que es algo de lo que hablaremos en el siguiente punto. Bueno, pues, si os parece, pasamos a la siguiente pregunta, y es, bueno, como antes bien mencionaba Mané, cuando decía, no es lo mismo transexualidad que trans, quería preguntaros cómo entendemos la condición trans en el contexto actual en el que nos movemos, en la sociedad actual. Comienza a responder José Manuel. Sí. Bueno, pues primero así que habría que señalar respecto de cómo entender la condición trans, es que la condición trans o el sintagma personas trans está actuando de una forma como un paraguas, ¿verdad?, que acoge bajo la misma categoría, bajo el mismo sintagma, pues realidades completamente diferentes, cuyo parecido es meramente formal. En psicología distinguimos permanentemente la forma de una conducta de su función. Dos personas, una chica con 12 años,
de que sea un niño con 4 o un varón de 50, las personas que sean, pueden estar diciendo textualmente las mismas palabras, ambas pueden decir no me reconozco en mi cuerpo, no siento que mi cuerpo sea mío, siento que he nacido en un cuerpo equivocado, etc. Y sin embargo, estar en situaciones vitales completamente diferentes y no poder ser agrupados en la misma categoría, ¿verdad? Porque aunque la forma de su conducta es la misma, las palabras son las mismas, la función que cumplen en sus vidas, yo qué sé, en una chica de 12 años, el motivo por el que está diciendo que no quiere ser mujer, en otra persona, yo qué sé, de otra edad, de 50 años, un varón, lo que sea, que dice que no quiere ser varón, puede ser completamente diferente. El mismo concepto de personas trans, que se utiliza, que lo vemos constantemente en los medios de comunicación, no obedece a la economía del lenguaje. Obedece a un intento de confundir el sexo y el género, del cual no hemos hablado, términos que estaban perfectamente distinguidos en la tradición feminista desde los años 60 y que en la actualidad intentan mezclarse, y vemos cómo permanentemente la palabra género ha ido desplazando semánticamente a la palabra sexo, hasta en investigaciones médicas. Quiero decir, investigaciones estrictamente médicas o de otro tipo. Y el sintagma personas trans busca justamente no mojarse respecto de si estamos hablando de personas transgénero o personas transexuales. Nos encontramos, insisto, con que el perfil conductual, el perfil de incomodidades, de malestares, ¿verdad?, conductuales que muestran las personas que se dicen trans, varían espectacularmente, de que hablemos del enorme pico que tenemos en la actualidad de chicas adolescentes, un pico extraordinario, se han multiplicado por 50, por 60, por 70. Ha habido, en el 2011 o 2012, puedo equivocarme en un año, el servicio Transit, ¿verdad?, que es el servicio de identidad de género catalán, atendió 19 casos, mientras que en el 2021 el servicio Transit catalán atendió 1.580, este último dato, las decenas ya se me escapan, ¿verdad?, casos. El increíble incremento que estamos viendo de chicas adolescentes se ocurre en chicas también, bueno, todas las investigaciones señalan pues que tienen historiales vitales peculiares, que tienen quizá historiales donde la presencia de abuso sexual es mayor que en la población media, la presencia a lo mejor de dificultades relacionales, esto que a lo mejor los psiquiatras llamarían trastorno del espectro autista, yo no lo llamaría así, ¿no?, o trastorno de déficit de atención, yo tampoco lo llamaría de esa manera, pero bueno, también, ¿verdad?, también está ahí. Al final, la condición trans o la característica trans o el fenómeno trans está funcionando en la sociedad como la nueva alma. Es la nueva respuesta a lo que somos. Aquí mismo en el debate se ha utilizado la identidad sexual como si fuera lo que somos, sin especificar más. No se habla de la nacionalidad, no se habla del sueldo, de la clase productiva, no se habla, ¿verdad?, de si eres obrero. No, lo que somos es nuestro sexo, nuestra identidad sexual. Lo que somos es una identidad, no se refiere a la identidad española, a la identidad histórica, no se refiere a la identidad obrera u otro. La identidad sexual está funcionando como una nueva alma, pero es un alma vacía. Es un alma que no significa nada, porque dos personas absolutamente idénticas en todo, idénticas en cualquier cosa que imaginéis, puede ser una mujer y otro varón. Y dos personas absolutamente diferentes en todo, en genética, en cultura, en emociones, en trabajo laboral, estéticamente, socialmente, en aprendizajes, completamente, ¿verdad?, diferentes en todo, pueden ser ambas varones o ambas mujeres. Con lo cual, mujer y varón simplemente no significan ya nada en la sociedad actual. No tienen significado, son 5 letras, mujer, varón, carecen de significado si dos personas absolutamente diferentes pueden ser ambas mujeres o dos personas absolutamente iguales, una de ellas puede ser varón y una de ellas puede ser mujer. Por eso digo que es un nuevo alma, es una nueva esencia que al parecer ya no va de la sociedad al individuo, sino del individuo a la sociedad y de la que venimos dotados porque sí. Ha ocurrido porque sí. Vean ustedes 20.000 especies de abejas, esta película, ¿verdad?, una película excelente, por otro lado, cinematográficamente hablando, que toca este tema, y verán cómo las cosas ocurren siempre sin causa, porque sí, porque son así, porque nos encontramos con esto, nunca hay motivo de nada. Bueno, entiendo que es muy complicado
incluir esta variable que yo estoy todo el rato hablando, que es la subjetividad, y entiendo que esto hace muy difícil la fórmula, ¿no? Porque es difícil de verificar, es difícil de comprobar, es difícil de mostrar, pero yo creo que al final eso es lo que dota de significado al término de varón y al término de mujer, ¿no? Más allá de los significados que tenga socialmente, que además son históricos, que cambian a lo largo de la historia, aportan un significado que la gente incluye, que la gente adquiere y que utiliza para, de alguna manera, hacer una especie de anudamiento. No sé si ese es un término que se puede utilizar aquí, un término lacaniano, podríamos también discutir sobre la teoría lacaniana, que de alguna manera me sirva para dar sentido y para dar unidad y coherencia a la idea que yo tengo de mí, ¿no? No solamente a la idea que yo tengo de mí, sino a cómo yo decido comunicarme y cómo decido mostrarme ante los demás. Me surgían, bueno, mientras escuchaba, dudas que en la intervención anterior sobre si solo existen dos opciones que se han planteado aquí, ¿no? Dos opciones por las que la gente transiciona o modifica o, bueno, se adhiere a esta situación, que es la de cambiar una letra o cambiar el cuerpo. No hay más opciones. De verdad no vamos a poner sobre la mesa otras opciones que igual no se pueden enumerar, porque igual habría que hablar de algo vivencial, ¿no? Entiendo que vuelve a ser otra vez complicado verificar y que igual no se puede hacer de otra manera que no sea con una escucha activa, con un acompañamiento, que un poco también es lo que comentaba Nagore, con lo que estoy de acuerdo, ¿no? Que igual esta disconformidad, como podemos llamarlo para que todo el mundo esté de acuerdo, con el propio cuerpo, si es una cuestión únicamente corporal o si tiene más que ver con algo del interior que no encaja, ¿no? Que no consigo anudar y que gracias a, bueno, pues las herramientas que el mundo social, el contexto social me ofrece, yo pues efectivamente encuentro soluciones, ¿no? Que hablábamos por aquí también, se habló de soluciones. Pues esas soluciones es algo muy particular, es algo subjetivo, que efectivamente esta ley puede facilitar algunas de ellas, que estoy de acuerdo que no son las únicas que hay, que tiene que haber otras, pero que igual la responsable igual no es esta ley, igual no es bueno, esta cuestión, ¿no? Igual esas soluciones se pueden encontrar de otra manera, que también tendrá que ver con la última pregunta, así que no me extiendo más. Bueno, voy a empezar hablando de algo que me ha parecido muy interesante, y es lo que acabas de comentar de las soluciones, que son algo muy particular y creo que es algo que hay que destacar y con lo que estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, que las soluciones no van a ser las mismas para todo el mundo, porque cada persona va a necesitar algo diferente para mejorar sus problemas con su cuerpo, que es precisamente por lo que creo que estábamos de acuerdo en eso, en lo de hacer un análisis de por qué rechazas tu cuerpo. Entonces yo creo que voy a destacar esa parte en la que estamos de acuerdo, porque me ha parecido muy interesante. Y luego, por otro lado, también se ha hablado de si solo existen dos opciones, cambiar la letra o cambiar el cuerpo. Yo ahora mismo voy a hablar de la parte hormonal y me refiero a la solución de cambiar el cuerpo, porque es evidente que quien transiciona médicamente busca cambiar su cuerpo, porque precisamente la transición médica cambia tu cuerpo. Entonces, aunque busques al final otra cosa, lo que estás haciendo es cambiar tu cuerpo. Entonces, si piensas que no va a cambiar tu cuerpo cuando te hormonas, pues al final es que no te han informado suficientemente bien. Que esto es algo que también pasa. Pero bueno, dentro de la realidad trans actual, creo que también es importante hablar de un fenómeno que también es destacable, incluso dentro de la subjetividad de las personas, y es el fenómeno de la destransición o el desistimiento. Yo he hablado con muchas de estas personas y creo que obedece también a la frase de las identidades se construyen, y si las identidades se construyen pueden cambiar, y si pueden cambiar, al final la destransición es algo que también hay que tener en cuenta, y por lo tanto a la hora de la transición habría que tener más cuidado, puesto que en el caso de que fuera por motivo de identidad o metafísica podría cambiar, y bueno, que es algo con lo que no estoy de acuerdo, pero sí que es verdad que habría que tenerlo en cuenta desde ese punto de vista también, creo que no se está teniendo en cuenta. Dentro de la destransición, nada, en este apartado voy a hablar solo de esto, y es del estudio holandés que siempre se cita, que hay un estudio que habla de que el porcentaje de destransición que hay es del 2%. Entonces este dato se asume como una verdad objetiva que es irrebatible,
Y quería comentar varias cosas al respecto de este estudio, al respecto de la metodología de este estudio, porque creo que es muy importante no quedarse con el titular de la noticia o del estudio, sino ir a la metodología y a todas las partes del estudio. En cuanto a la metodología de este estudio, primero vamos a hablar del tiempo de seguimiento del estudio. El tiempo de seguimiento son, no recuerdo ahora mismo la verdad si 1 o 2 años, pero no es tiempo suficiente para saber si las personas van a destransicionar en el futuro, puesto que la destransición será bastante más adelante de este tiempo. Vale. Otro punto a destacar de este estudio es que en el contexto en el que se hizo era obligatoria una exploración psicológica de 6 meses para descartar problemas psicológicos previos que estuviesen llevando a la persona a buscar una hormonación para tapar otras cosas. Y después de esta exploración psicológica de 6 meses, si se encontraban problemas psicológicos previos a las personas, se las descartaba para la hormonación. Por lo tanto, ya estamos hablando de una realidad diferente a la española, por un lado. Luego, por otro lado, es que en el contexto de este estudio también era obligatoria la extirpación de ovarios o testículos para, en este país, cambiar el sexo registral. Por lo tanto, el momento en el que haces el seguimiento, que el seguimiento lo haces, a ver, me estoy liando un poco, perdón. El seguimiento lo haces según si las personas recogen o no la hormonación cruzada de las farmacias. Si lo recogen, pones que no han destransicionado. Si no lo recogen, pones que sí han destransicionado. La cuestión es, si yo te obligo a quitarte los ovarios o los testículos, tú estás obligado a recoger la hormonación cruzada. Porque otra cosa a destacar de todo este contexto es que no hay estudios sobre la destransición. Una mujer que destransiciona, que ha vivido X años como hombre, que destransiciona y no tiene ovarios, ¿qué va a hacer? Si ni siquiera se sabe qué puede hacer. Si cuando la mandas al ginecólogo, el ginecólogo no sabe qué hacer, no sabe qué hormonas darle, no sabe qué ofrecerle. Entonces, en este contexto, bueno, y con los testículos lo mismo, habla de esto muy bien Sandra, que es un destransicionador español, de cómo quitarte los testículos hace que no proceses bien la testosterona y por lo tanto tengas que seguir con estrógenos posiblemente durante mucho tiempo para evitar daños mucho más profundos en tu organismo. Entonces, considero que, bueno, para acabar, que ya me voy acercando al límite de tiempo, que no se puede hablar del 2% de destransición como si fuera un dato objetivo en el contexto español, porque en el contexto español no hay terapia exploratoria obligatoria, de hecho sería considerado terapia de conversión e ilegal, y bueno, no hay ningún tipo de control en cuanto a las hormonas. Entonces, creo que bueno, no voy a hablar mucho más, pero creo que he expresado bien esto. No, me toca hablar. Ah, es verdad. A ver, me parece que nos hemos ido por los cerros de Úbeda. Creo que el contexto de la pregunta era explicar un poco lo que significaba el término trans, pero bueno, sobre explicar lo que significa el término trans y por qué el término trans ha salido o se ha llegado a utilizar por el activismo. Como empezó diciendo Errasti, y es así, el término trans es un término paraguas donde se conforman muchísimas realidades que tienen que ver con la transexualidad, el transgénero, el no binarismo, género fluido, lo que queráis poner. Pero eso es ser una persona trans. Después cada una de las personas que estemos ahí tendremos una realidad. Yo soy una persona trans, pero mi realidad es ser un hombre transexual. Es un hombre. Tengo una identidad de hombre y me identifico a nivel social como un hombre. Pero sobre muchas de las cosas que se han dicho aquí, me gustaría, para que, cambiando el tema, porque creo que he dejado claro lo que es y lo que significa el término trans, me gustaría hablar. Estamos hablando constantemente de hormonación menores, hormonación, porque hay que dar hormonación, porque la hormonación. Vuelvo a repetir, la ley estatal no habla de hormonación, y menos en menores. No hablamos ni de tratamientos cruzados, ni de bloqueadores, ni de absolutamente nada de eso. Y repito, son competencias autonómicas, por lo cual la ley estatal no puede hablar de eso. De todas maneras, yo me hago una pregunta. Y me la he hecho varias veces y cada vez que tenemos este debate y sale el tema de la hormonación y la hormonación en menores, quiero dejar algo claro. El tratamiento que usamos las personas transexuales no es un tratamiento que se haya inventado específicamente para nosotros, ni muchísimo menos. Es un tratamiento que se viene usando a lo largo del tiempo y antes de que pudiera existir esta polémica. Los bloqueadores no se han inventado para los menores transexuales.
Los bloqueadores se usan en menores no transexuales y se usan actualmente. Actualmente hay menores no transexuales que están utilizando bloqueadores. Pero cuando parece que ponemos el apellido transexual es cuando saltan todas las alarmas. ¿Y por qué se utilizan en menores no transexuales los bloqueadores o la hormonación? Porque se entiende que aquellos menores que van a tener un desarrollo puberal anticipado van a tener un problema de presión social o un problema de malestar personal. Entonces lo que hacemos es evitar ese malestar personal o el malestar que le puede conllevar el tener a los 6 años un desarrollo puberal anticipado. Porque cuando ponemos el apellido transexual detrás hay un problema. Cuando lo que tratamos de evitar es el sufrimiento a menores, sean no transexuales o sean transexuales. Que yo no estoy diciendo que pueda estar de acuerdo o no con la hormonación, sino que estoy tratando de explicar que todo lo que tenga que ver en tratamiento con las personas transexuales hay que poner una doble vista o una lupa encima. Y repito, el tratamiento que yo tomo no es un tratamiento que se haya hecho específicamente para mí como hombre transexual. Y hablamos de la historia, y hablamos de la sociedad. Esto no es del siglo XX o del siglo XXI. Si no, vayamos a sociedades como la India, a sociedades como México, donde están las Bushes, están las Indias, donde en Estados Unidos ya se hablaba del tercer género. No es nuestro. Existe a lo largo de la historia y de que la humanidad es humanidad, nuestra realidad existe. Con diferentes nombres, sí. Que a nivel político hemos ido creciendo y el sujeto ha ido creciendo de otra manera, también es verdad. Porque hemos logrado derecho. No es mal. Porque hay sociedades donde ese derecho no lo tienen y si no, os invito que veáis lo que puede pasar con las mujeres transexuales en la India. Cuando en una época se las consideraba diosas, actualmente se las mata. Se las mata porque el discurso social ha cambiado. Y porque el sujeto social ha cambiado. Pero no es algo del siglo XIX y mucho menos del siglo XX o del siglo XXI. Vuelvo a repetir. A nivel de la humanidad esto se ha venido dando y no se ha venido, incluso se ha dado en sociedades que no tienen absolutamente nada que ver a nivel histórico con lo que entendemos nosotros que es nuestra sociedad actualmente. Y las personas estaban ahí, se les respetaba y se les entendía de cuál era su identidad o cuál era su realidad. Con respecto a las de transiciones, que creo que va a ser un tema que va a salir más tarde, yo no las voy a negar, claro que existe. Y claro que hay que estudiarlas, porque también nos habla el estudio de Transi, que aquellas de transiciones que se han dado, muchas de ellas son personas que han empezado en un proceso de tránsito como personas transexuales y a lo mejor después se ven en un espacio dentro de lo trans que una realidad no era la transexualidad, sino que a lo mejor eran personas no binarias, o eran personas de género fluido, o con otro tipo de identidad que cuando empezaron no se había manifestado. Claro que hay que estudiarlo, y claro que hay que verlo, pero no por ello podemos negar o podemos decir que los cambios o que los menores trans, ni siquiera voy a usar la palabra transexual, voy a hablar de menores trans desde el paraguas de lo que significa ser trans, no existen, porque están ahí y nos están demandando cosas dentro de su realidad. No nos están demandando solamente hormonación, porque muchas veces no saben, ni siquiera. Vale, ya está. ¿Alguien quiere hacer una? Sí, nada, que le tenía apunte que en cuanto a la destransición, algunas eran no binarias y tenían otra identidad, sí, o simplemente necesitaban otra solución, como los 50.000 casos que hay en redes de transiciones, o como mis amigas destransicionadoras, o como muchas otras, que también existe esa realidad de que necesitaban otra solución diferente a la transición. Sí, yo sí quiero explicar por qué la aplicación de bloqueadores de la pubertad en niños de 6 años que están presentando una pubertad precoz
es razonable y es deseable, mientras que no es así en el caso de, no sé, de chicas de 12 años, ¿no? Efectivamente, los cambios que ocurren en la pubertad, aunque los más llamativos sean los genitales o los sexuales, pero sin embargo los más importantes son los cerebrales. Efectivamente, que a los 6 años un niño comienza a tener el desarrollo cerebral propio de un cuerpo de 7 años, de 8 años, de 9 años, de 10 años, puede ser problemático. Y en ese caso, los bloqueadores de la pubertad acompasan la edad biológica de la persona con su edad cronológica. Efectivamente, hacen que los niños a los 6 años tengan cuerpos y cerebros de 6 años, a los 7 años tengan cuerpos y cerebros de 7 años, etc. Por el contrario, cuando aplicamos a partir del estadio 2 de Tanner en la pubertad, ¿verdad? Pues de los 11 años, básicamente. Cuando aplicamos bloqueadores de la pubertad, estamos deteniendo el desarrollo genital y corporal, pero sobre todo el desarrollo cerebral del individuo, de tal forma que tendremos cerebros de 11 años en personas que cronológicamente van cumpliendo 12, 13, 14, 15, 16 años con cerebros de 11 años. Es decir, en un caso, los bloqueadores buscan acompasar la edad cronológica con la edad biológica, en otro caso buscan desacompasarla, justamente. Y yo, por último, una pregunta que de verdad la pregunto con toda la buena intención del mundo, sinceramente, sin ninguna ironía, sin ninguna maldad. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre identidad y autoimagen? Lógicamente que sí. Lo que mi identidad, soy hombre, o bueno, en este caso estamos hablando de eso, son muchas las identidades que podemos tener como sujeto, como concepto. Como concepto. No es, lógicamente la definición como concepto en la RAE no está, pero lo vuelvo a repetir, existe la expresión, que sería lógicamente mi autopercepción, y que mi autopercepción muchas veces viene obligada a lo que socialmente se tiene que hacer con respecto a la percepción de mi identidad, pero es que lo que nos estamos encontrando actualmente, que es donde yo creo que puede estar muchas veces el problema del discurso y el debate del discurso, es que muchas personas manifiestan tener una identidad y su expresión social es lo que nosotros llamaríamos que no corresponde con su identidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? El que un hombre se pinte las uñas o se maquille quiere decir que su expresión sexual, su expresión o su género es femenino. Yo te he preguntado la diferencia entre identidad y autoimagen. Que mi identidad es de hombre, pero mi autoimagen es la que yo pueda entender qué significa ser hombre a nivel social. Que yo entienda que ser hombre a nivel social es tener barba, estar... Lo siento, me parece metafísica y retórica. Lo siento, pero yo como lo digo. O sea, me parece una retórica vacía. Yo creo que filosóficamente lo que dices no es eso. Es que lo que pasa, el problema de todo esto es que yo no soy una teoría, ni metafísica, ni filosófica. Soy una realidad. Y la realidad que estoy manifestando es la que yo tengo. Y si tú me preguntas cuál es mi identidad y cuál puede ser mi expresión, es lo que yo te manifiesto. Pero lo que no puedo entrar es en una teoría filosófica, porque no lo soy. No soy una teoría filosófica, soy una realidad. Igual que cualquier persona que puede, y voy a poner de una persona que transiciona, que podemos estudiarlo, sí, pero también es una realidad, no es una metafísica. Y desde ahí es donde yo puedo responderte y te voy a responder. Lógicamente, si vamos a lo metafísico, es lo que hemos establecido y lo que se establece a nivel social. Pero es que yo voy más allá de eso, y bastante más allá, que voy de mi realidad, de mi experiencia y de mi vivencia. La frase "yo no soy una teoría" es una frase teórica. Si os parece, continuamos con la última pregunta, porque si no, no va a haber espacio ni para que el público pueda intervenir. Bueno, la última pregunta, en este caso, comenzará Andrea, y es, bueno, un poco qué soluciones podemos plantear ante el sufrimiento que puedan tener, sean las chicas adolescentes o cualquier persona que se encuentra en esta situación, en el sufrimiento en que pues, no está a gusto con su cuerpo o siente que tiene otro sexo o otra condición diferente. Bueno, yo a la hora de pensar en soluciones, evidentemente pensaba desde donde yo estoy, que es desde la educación o desde la clínica incluso, y
realmente desde cualquier lugar, desde donde se pueda hacer una escucha, que no son todos los lugares, pero desde donde se pueda hacer una escucha de los discursos y de las narrativas. Yo sé que cuesta incluir este concepto, desde donde la gente puede empezar a hablar del sufrimiento y de la disconformidad y de la angustia, ¿no? por hablar de términos generales, que experimentan, se puede hacer desde una posición que no asegure certezas, que yo creo que también va un poco en la línea de lo que en algún momento comentó Nagore, ¿no? No sé esto en qué momento se convierte en una posición contraria a todo lo anterior, ¿no? A una ley que en principio no exime la posibilidad de hacer esta escucha, pero simplemente asegura unos derechos, ¿no? Yo opino que esta posición ha de ser de escucha y de acompañamiento. Y no debería pretender dotar de respuestas, no debería pretender taponar angustias y taponar peticiones, sino todo lo contrario, ¿no? Situarse en una situación detrás en la que esa persona pueda dar un poco sentido o dar cuenta de qué es lo que necesita, de dónde está localizada esa angustia y de qué respuestas o qué soluciones, si es que hay una, puede ser la adecuada, ¿no? La adecuada en cada momento, además, como algo dinámico y como algo que puede cambiar. Esto supone situar el conocimiento del lado de esa persona a la que se escucha y no del lado propio, ¿no? Del mío como profesional, pues de cualquier ámbito, ¿no? Del que enseña o del que cura o del que incluso legisla, ¿no? El conocimiento está en las personas que hablan de sí mismas, que hablan de una identidad, de una autoimagen, de un sufrimiento, de una disconformidad, que se quejan, ¿no? Que hablan de una angustia a la que hay que dar cuenta, pero siempre permitiéndoles hablar desde su conocimiento sobre su naturaleza, ¿no? No pretendiendo dar respuestas desde el otro lado. Bueno, voy a empezar diciendo que la verdad que estoy prácticamente del todo de acuerdo con lo que ha dicho Andrea, y creo que es algo que se podría trabajar, porque me parece muy interesante esto que ha dicho. Lo que sí, desde mi punto de vista, el conocimiento médico lo tiene el médico, no el paciente, y es por eso por lo que vamos al médico, porque si no las farmacias harían sin más los medicamentos. Entonces, en este punto en concreto, es verdad que el paciente puede ir al médico y decir, me pasa esto, pero es el médico el que le pone la solución. Y en este caso, en concreto, ponte que una persona va al psicólogo, no es una persona enferma, no lo estoy patologizando, era un símil, va al psicólogo y es el psicólogo el que tiene el conocimiento, y es el psicólogo el que tiene que analizar de dónde surge el sufrimiento. La persona no va al psicólogo sabiendo de dónde surge el sufrimiento, porque entonces no iría al psicólogo, sino que solucionaría sus problemas, desde mi punto de vista. Luego, por otro lado, en este punto del debate en el que hablamos de soluciones al sufrimiento, yo lo siento, pero tengo que hablar de soluciones al sufrimiento de las destransicionadoras y desistidoras, porque, bueno, yo creo que es lo que me toca por mi activismo. Entonces yo creo que voy a hablar de lo que piden las destransicionadoras y desistidoras, y es, por una parte, investigación de aquellos problemas que les han llevado a transicionar. Es decir, que se investigue qué es lo que lleva a las personas a transicionar, que no se quede la cosa en un discurso sin ningún tipo de fundamento médico, sino que se vaya, psicológico, sino que se vaya más allá y se estudie las cosas y que se investiguen las cosas y que se averigüe por qué se rechaza del propio cuerpo. Una investigación médica, psicológica, integral, ¿no? Vale, también una investigación, yo creo que habría que pedir, de los problemas generados por la hormonación cruzada, porque aunque sí que es verdad que la hormonación cruzada son medicamentos que se estaban dando para otras cuestiones y que se han empezado a dar a personas trans para ayudar con la transición médica, sí que es verdad que, por ejemplo, la testosterona en hembras no fue testada, sino que era un medicamento que se daba a machos. Hablo de hombre y macho por no entrar en el debate de hombre y mujer, sino, o sea, que no está suficientemente testada la testosterona en hembras, se utilizaba en machos y es experimental su uso no en machos, sino es experimental su uso en hembras. Entonces yo creo que a este respecto también muchas destransicionadoras piden esto, que se estudie cómo está afectando realmente
la testosterona en las hembras y por lo tanto que se estudie qué daños tienen en su organismo que puedan ser solucionables o no solucionables. También se pide mucho en cuanto al sufrimiento de las destransicionadoras, en este caso estoy hablando en cuanto al sufrimiento de las destransicionadoras, que se averigüe terapias posibles que se les puede realizar, no en cuanto a ponerles un nombre, sino que se busque qué tipo de ayuda se les puede dar, porque muchas de ellas desconfían ya de la psicología por motivos evidentes, que las operaciones o lo que sea que tenga que hacer para dar marcha atrás sean igual de gratuitas que fueron las de hacer la transición por motivos también obvios, porque si me hiciese de forma gratis y para un lado, también para el otro sería lo lógico, que se investiguen eso, todos los problemas generados, sus soluciones y estas cosas. Y en cuanto a ambos casos de transición y desistimiento, que se investigue el tipo de apoyo psicológico que se puede dar a estas personas que muchas veces ya han desconfiado de médicos y psicólogos por el daño que se les ha hecho. Y creo que no voy a añadir nada más porque yo solo quería hablar de este tema. Bueno, yo voy a ser muy breve también para poder dejar tiempo para que se pueda participar en el debate y en las preguntas. Yo creo que soluciones, yo creo que lo he planteado durante todo el debate, que la solución que nosotros estamos pidiendo, o lo que nosotros queremos es la escucha y el acompañamiento. No estamos hablando de tratamientos médicos, no estamos hablando de procesos que puedan llevar incluso un sufrimiento, como ha planteado Nagore. No, lo que estamos planteando es precisamente eso. Una de las cosas de la base que plantea Nagore también es eso, es la escucha y el acompañamiento. Que hay que escuchar, y escuchar a las personitas o personas o las que puedan llegar a pedirnos ayuda o valoración, o en tránsito, o en unidades como Transcam, que se escuche y se acompañe. Que a lo mejor nos vamos a encontrar y nos estamos encontrando con sorpresas mayores de las que nosotros podemos estar planteando o de las que creemos que se puedan plantear con respecto a la realidad de los menores trans. Y vuelvo a decir, estoy usando palabras de trans como paraguas, no como realidad transexual, que después nos podemos encontrar con una persona transexual es diferente. Pero lo que primero tenemos que hacer es aprender a escuchar y acompañar. Vale, pues, bueno, que hace ante el sufrimiento, bueno, en primer lugar no tiene por qué haber sufrimiento en la condición trans. Perdón, no tiene por qué haber sufrimiento, digo, en la condición trans, muchísimas personas pueden tal, y en cuyo caso no hay que hacer nada, faltaría más, ¿no? En caso de que sí haya sufrimiento, que también cabe la posibilidad, y haya malestares psíquicos, voy a explicar a continuación qué hay que hacer, pero comienzo señalando qué no hacer. Pues justamente estos días ha aparecido el esperadísimo informe CAS en el Servicio de Salud británico, un estudio de 4 años exhaustivo, el más importante que se ha hecho en el mundo, ¿verdad?, al respecto, avalado por el Ministerio de Salud británico y demás, y desde luego lo que está claro que no hay que hacer es la terapia, la llamada terapia afirmativa, que cuenta con un paso de bloqueo de la pubertad, de hormonación de menores. Me encanta que estemos todos de acuerdo, ¿verdad?, en no bloquear la pubertad. Si estamos todos de acuerdo, la paramos, ¿eh? O sea, si las federaciones unas y otras, si nuestros grupos, los vuestros, firmamos conjuntamente un manifiesto contra la hormonación cruzada, desaparece la hormonación cruzada y los bloqueadores de la pubertad, de la terapia afirmativa en este país. Sería, vamos, el debate más productivo que nunca jamás ha existido. ¿Qué hacer entonces en caso de que haya sufrimiento? Pues hacer lo que hacemos siempre los psicólogos ante cualquier situación en la que nos hablan de sufrimiento sin que sea patológico ni nada por el estilo. Estudiar cómo aparece, escuchar a la persona. Escucharla no quiere decir que... escucharla implica atender a lo que nos dice y reinterpretarlo a la luz de nuestros conocimientos, que es lo que hace cualquier profesional, un abogado, el que arregla ordenadores, el técnico del coche, que yo le digo, es que me hace un ruidito aquí el coche raro, ¿verdad? Y entonces el técnico que sabe del coche dice, ah, eso es tal cosa. Un médico, cualquier profesional, escucha y aplica sus conocimientos para ver qué puede haber detrás de lo que está escuchando. Un psicólogo no estudia 7, 8 años con su grado, con su máster, para aprender a sentir con la cabeza.
no hace eso, estudia muchísimo más que eso. No estudia para acompañar, pero esto es la terminología que ya quedó completamente desautorizada hace 40 años con los estudios de Einstein. A ver, acompañar de entrada es un término recíproco, en donde si tú acompañas a la persona, en la misma medida la persona te acompaña a ti. ¿Y qué te va la persona a guiar en tus propios problemas, a ti como psicólogo? Acompañar es un término recíproco, es falso, es una retórica que pretende ser amistosa, pero en cualquier intervención psicológica se asesora, no se acompaña, se guía, no se acompaña. Porque el acompañamiento, insisto, es recíproco. Y pagan los dos, paga el terapeuta al cliente y el cliente al terapeuta, ya que se están acompañando mutuamente. No, hay una persona que guía, que asesora, y otra que es guiada o que es asesora. Finalmente, nosotros tenemos esta defensa de la terapia exploratoria, que la hacemos en cualquier malestar, que está abierta al resultado, que puede terminar con la defensa de la hormonación cruzada, puede terminar en ocasiones como última solución en mayores de edad, etc. Y tenemos 4 ideas básicas que transmito en 10 segundos cada una, sobre todo para las familias que se enfrentan a este problema. La primera es la sensatez. Se está transmitiendo la idea de que el sufrimiento es tan intenso que, por favor, aunque sea en este caso, está legitimado prescindir de la verdad. Y es al revés. Dado que el sufrimiento es muy intenso, es cuando menos legitimado está prescindir de la verdad, de los análisis rigurosos y de la ciencia. Ninguna solución buena puede venir de mentir. Ninguna solución buena puede venir de decir que el sexo no es binario, que el sexo es un continuo, que el sexo se elige, que el sexo es una autodeterminación psicológica, etc. No es verdad y mentir no va a ayudar. La segunda es la prudencia. Efectivamente, el 87% de las chicas que van a Transit salen de la primera consulta, que ha durado menos de 1 hora, con la receta de testosterona en la mano, que tomarán indefinidamente a partir de ese momento. Parece más razonable esperar un tiempo, atender, ver cómo evoluciona el problema. Estamos hablando de adolescentes y todos sabemos lo que son los adolescentes. El tercer remedio que proponemos, o el tercer consejo, es la comprensión. Efectivamente, no están diciendo tonterías las chicas o los chicos, no son niños diciendo que quieren ser piratas, no es eso lo que está ocurriendo. Están incorporando en su vida auténticos atascos que hay en la sociedad actual y bloqueos respecto de lo que es el sexo y es el género, y debemos comprenderlos, debemos ver las redes sociales que ven 5, 6, 7, 8 horas al día, debemos meternos en TikTok hasta las trancas. Y ya por último, el respeto. El respeto que por supuesto no significa dar la razón, eso es el respeto para el comercial del Corte Inglés, ¿verdad? El respeto para las personas que nos queremos y que nos tratamos con cariño como personas es razonar, es hablar, es aceptar que el otro es una persona racional y estar ambos abiertos a un diálogo que puede dar lugar a cambios de opinión. Eso es respetar. En español tenemos una frase magnífica que es dar la razón como a los tontos. Eso es lo que no hay que hacer en estos casos. También.